Damián Lomba, bienvenido a Te Veo Mañana. Muchas gracias. Bueno, no. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy contento de participar y poder conversar con ustedes acá. Genial. Capaz que arrancamos Sí, presentándote un poco. dale, dale. ¿Qué estudiaste? Bueno, sos actor, Sí, soy pero... actor, soy actor. Bueno, yo nací en Montevideo en el 88, cumplí este año 36. Uf, Y bueno, y hace 10 años me fui a Buenos Aires, igual estudié acá en la MAD, hice también varios talleres de actuación con grandes del teatro uruguayo, como Nubla Andamuro, Beatriz Mazón, Berto Fontana. Y bueno, siempre tuve la pulsión de actuar. De chiquito sentía que era lo que a mí me hacía feliz y lo que yo disfrutaba. Así que decidí, bueno, ejercer la profesión, formarme. A Buenos Aires me fui en el 2014, donde también seguí justamente estudiando con grandes maestros de allá digamos, la escena teatral. Así que nada, fue un proceso, digamos, de mucho estudio hasta el día de hoy, ¿no? Que uno sigue entrenando y tomando clases. Y bueno, y la verdad es que contento con este proceso y este crecimiento, ¿no? Que también va muy de la mano con la presencia humana, ¿no? La existencia humana de uno, con lo que tiene que ver la actuación en estos materiales que a uno lo interpelan tanto y lo hace crecer no solo como artista, sino también como ser humano, ¿no? ¿Hace cuánto te fuiste a Argentina? 10 años. 10 años. 10 años. Este año van 10 años que estoy allá, en Buenos Aires. Igual a los 19 años intenté de hacer mi carrera allá y me costó mucho porque, bueno, sabemos que hay una diferencia bastante notoria en lo que es la vida montevideana y la vida allá en la gran ciudad, La Furia, en Buenos Aires. Y no me pude adaptar a los 19 y ya hace con 24 intenté hacerlo de nuevo y aparte ya iba con propuestas de teatro, estaba haciendo en ese momento 3 obras, una para la Fundación de Julio Boca, estaba trabajando en Canal América y ahí fue cuando, bueno, decidí instalarme y hasta el día de hoy permanecer allá, en esa ciudad que tanto me ha dado, pero que también a la vez disfruto poder volver hoy en día a nuestro paisito con obras y demás, ¿no? ¿Y por qué en realidad la ida a Buenos Aires? ¿Porque hay más oportunidades? ¿Por qué Claro. la decisión de...? Y yo creo que siempre sabemos la plaza teatral que tiene Buenos Aires. Es mucho, ¿no? Más amplia que en Montevideo. Si bien hoy en Uruguay, la verdad que lo que veo es Cada vez que hay más, hay ¿no? más, Sí. hay más y la gente está acompañando mucho las propuestas y está buenísimo. De hecho, por algo elijo también hace 4 años venir casi siempre con mis espectáculos a Montevideo. Así que eso está bárbaro. Y Buenos Aires me pasó eso, que era como, en su momento era la meca, ¿no? O sea, Claro. viste, colegas de acá también te dicen, che, me gustaría trabajar en Argentina. Y igual ahora hay una crisis muy importante, lo que tiene que ver con lo cultural, pero en su momento, y hasta hace poquito, digo, estaba bueno, o sea, era un mercado súper interesante para laburar. Mm. Y la gente va y hay muchas salas, entonces siento que es también el país que a mí me permitía vivir de lo que a mí me gusta hacer. En Uruguay en ese momento era muy difícil, digamos, encontrar su lugar y decir, bueno, puedo vivir de la actuación. Claro. Ahora, como te digo, hay gente que, bueno, que se la está rebuscando, da clases y demás, y hay salidas, pero en su momento no era tan sencillo. Entonces, nada, me fui con ese sueño, digamos, como la canción de la Tela Oreiro, ¿viste? Sí, sí, sí. Soy de Río de la Plata y bla, bla, bla. Bueno, fui de esa manera también con la valijita, con un montón de expectativas. Y bueno, después uno se encuentra con la realidad, es todo mucho trabajo, mucho esfuerzo y demás. Sí. No es todo tan así color de rosas, que la hemos pasado, pero nada, es una ciudad muy hermosa también Buenos Aires. Sí, sí. ¿Qué te motivó a estudiar actuación? Y mirá, yo recuerdo de la terraza de mi casa hacer sketch de revista, viste, de parodistas con mis hermanos con mis primos. Y después me volqué un poco a la comunicación, trabajé en medios de Argentina y de Uruguay, pero la actuación siempre estaba ahí latente en mí. Arranqué con 15 años haciendo un videoclip de Rubén Rada. De hecho, hace poco justo me hacía una nota a Lucila Rada y hablaba de eso, como el arranque que había sido con su papá. Y siento que, nada, siempre estuvo latente ahí, ¿viste? Digo, yo fui de una generación de Cris Morena, todo eso, que así quedé, ¿no? Después tratando de nosotros también. construirme. Nosotros también. Ah. Muy fan de Cris Morena. Claro, tratando de construirme hoy en día con todo lo que Sí. me dejó acá Cris Morena. Pero bueno, fui de esa generación, entonces de hecho me acuerdo que las primeras cosas que hice en Buenos Aires fue ir a Martínez, donde estaba Pampa, que era el Sí, estudio donde los ellos estudios. grababan.
y yo fui con mi currículum y qué sé yo. Logré audicionar con Ernesto, que era el director de casting, y con Damián, que era el director de casting de Chris. Y bueno, y justo a la semana fue cuando cerró la productora, que viste que pasó lo de Romina y bla, bla. Sí. Pero hasta hoy tengo vinculación con ellos y nada, pero es eso. Y la actuación, volviendo a la pregunta, para mí es como mi motor de vida. O sea, es como, si no hago actuación, creo que hago actuación para no morir, digamos, ¿no? Para sentirme vivo. Es lo que a mí me ha hecho ser mejor persona, lo que me hace, nada, incomodarme, ir a las profundidades. Yo nunca fui de la tibieza, digamos, por algo soy de Escorpio. Soy del signo de Escorpio bien intenso. Y eso, me mueve las vísceras, digamos, segurar un escenario, esa tensión. Yo soy muy feliz haciendo eso. Esos nervios lindos, ¿no? De antes de... Total. Sí. De ¿Cuánto escena, hay de total. autogestión? Porque había mucho Sí. en la previa, incluso en esto que decías, creciendo y todo. Yo siempre tuve el sueño de que Cris Morena me descubra y No estuve tan ser lejos porque una- ahora viste que estuvo por acá laburando. Sí, pero bueno, siempre estuvo de chiquitos, era como, bueno, esos niños que encontraba Claro. por la playa y los hacía famosos. Pero eso creo que más en esta generación, incluso más Sí. en estos tiempos, ya dejó de existir. Es como mucha más autogestión, mucho más trabajar esto que decías, de tener que buscarte vos mismo tu trabajo, o abrir puertas, o ir a dejar currículum. ¿Cuánto creés que eso está como en vos desde ese momento, desde que eras chiquito, y decir, bueno, Claro. tengo que ir a dejar el currículum, o fue como chocarte contra una pared de decir, nada, nadie va a venir a buscarme, a Sí. descubrirme? No, fue un cachetazo, esa es la realidad, porque, bueno, Chris era todo fantasía, ¿no? Será como, o veías las notas que hacían, no sé, a Lali Espósito, Sí. y vos decías, bueno, ay, qué bien, fue ahí, no sé qué, le pegó así mágicamente, y claro, después la realidad era otra. La realidad es que hay mucha gente en Argentina, mucha gente talentosa, con mucha formación. De hecho, yo fui parte de un ciclo que armaba la gente también de Telefe, Tomás Yankelevich, que se llamaba, creo que era CAS, me parece que era el término, que era que, bueno, era como una especie de escuela que hacían en Telefe, que estaba también metida la gente de Cris Morena. Entonces vos entrenabas ahí todo y después te metían en sus producciones. Bueno, yo fui parte de eso. Pero era como, era muy, muy difícil para mí, como en esa fantasía de decir, bueno, voy a la productora y me van a dar laburo, ¿entendés? Y no era así, ya estaba en un ciclo en el momento que yo decidí irme a Buenos Aires, en lo que esas cosas estaban cambiando. Claro. Era el momento en que estaba todo mutando con el tema de los streaming, de las plataformas y demás. Entonces agarré como esa última época, digamos, ¿no? De hecho, a Polka también fui, dije currículum, ¿viste? Fue así un poco. Y después darte cuenta que, bueno, que la verdad es esos de la varita mágica que vienen y nos te encuentran y, ¿viste? Te va a ir todo bien y qué sé yo, era distinto, era mucho meterle, ¿no? Mucho golpear puertas. Fue un trabajo como difícil, pero también como con la decisión, ¿no? De hacerlo y sabiendo que eso era lo que a mí me era el motor para poder llegar a tal cosa, ¿no? Y ya hace un tiempo vengo también como autogestionando proyectos propios porque también tenía como ganas de hablar a través del teatro de lo que yo quería hablar, ¿no? Entonces me llevó a hablar de estos textos, por ejemplo, que vamos a hablar un rato. Y también me impulsiona a decir, bueno, quiero volver a Uruguay con obras, y las obras que venía haciendo no proyectaban hacia este lado, sino que se hacían allá en Buenos Aires. Claro. Y entonces ahí tuve que meter mano un poco, ¿no? Y también esto, la verdad, la salida laboral también, ¿no? Como no es que están todo el Sí, rato pagar las llamándote, cuentas. claro, no es que todo el rato están llamando y sonando el teléfono. Y le pasa a grandes actores también, o sea, hay gente que es quizás conocida y también muchas veces tiene que generarse sus propios trabajos. Y sobre todo me pasó mucho en la pandemia. Ahí fue como me puse muy creativo, digamos, en ese aislamiento que tuvimos en Buenos Aires, que fue mucho peor que acá. Donde, bueno, ahí empecé a generar proyectos y encontrarme con esa búsqueda personal, ¿no? Dirigí a 3 actrices que para mí eran las mejores actrices argentinas, que son Mirta Busnelli, Cristina Vanegas y Marilu Marini, en un audiovisual de poesías de Alejandra Pizarnik. Entonces, como que ahí empecé un poco a descubrir ese sabor también de decir, bueno, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer, voy a gestionarlo. Y está buenísimo y creo que es el camino también muchas veces. Y ahí como, claro, es una espada de doble filo, porque Sí. en realidad, por un lado, es remar la voz y generar tus propias ideas y buscar la forma de implementarlas y buscar los lugares donde hacerlas y todo, que es un montón de laburo, pero también te permite como expresar lo que vos querés expresar y lo que vos sentís, ¿no? Y ahí por ahí la pregunta es como, ¿cómo este proceso
desde de actuación de toda tu vida, pero también este último que mencionabas vos, que ya más profesionalmente empezás a desarrollar tus propios procesos, tus propios proyectos, te ha permitido a vos canalizar tus propias emociones, entenderlas, sentirlas, procesarlas. No sé, ¿te sentís que la actuación ha sido como un elemento clave en ese proceso? Sí, por supuesto. Siento que la actuación se cruza todo el rato con mi vida. Por ejemplo, una obra que hice el año pasado que se llamaba Lo que queda de nosotros. Era una obra que hablaba que a mí me ganaba más la situación de hablar del tema del abandono de los perros, porque hablaba de eso, que mi ambición quizás como actor para ese texto. Nos fue súper bien con esa obra. Y hablaba también de la muerte, ¿no? Y ahí se cruzó, por ejemplo, la situación personal de que al otro día de haber hecho una función agotada en el Sodre, mi abuelo lo último que hizo fue aplaudirme de pie, digamos, y ahí falleció a la madrugada. Y hablaba eso, de cómo transitar un duelo, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la pérdida de mi abuelo no la hubiera transitado del modo que lo transité si no hubiera abordado ese texto. O por ejemplo ahora Verdad, que habla del suicidio, es un texto que me llegó 2 semanas después de que una gran amiga y actriz argentina se suicidara, que era María Oneto. O que por ejemplo mi sobrino haya quedado huérfano, porque no huérfano, pero digo como perdió a la mamá se suicidó. Y esta historia habla de eso, es un niño de 5 años donde la mamá se suicida. Entonces creo que es, no sé si la palabra mágica, ¿no? Pero digo, cómo se empieza a cruzar eso, ¿no? Y las emociones, sí, también siento que la actuación justo lo escuchaba a un podcast que había hecho Daniel Faneo, que también un gran actor que falleció hace poco, ¿no? Hablaba de eso, como que la actuación te hace mejor ser humano, ¿no? Y también esa búsqueda interna ¿no? Porque digo, nosotros trabajamos con nuestras emociones, somos el instrumento, somos nosotros. De hecho, yo antes de estrenar Verdad estuve 4 horas encerrado en el baño llorando, ¿no? Entonces es como, hay un tránsito ahí muy fino en la actuación, en el que no hay manera de escapar, o sea, y para hacer algo verídico hay que atravesarlo a fondo. Sí, hay un montón de historias de actores, ¿no? Sí. Con esas relaciones con los personajes, Sí. medio amor-odio, Sí. o como, bueno, está la historia del actor del Guasón en Batman, Sí. ¿no? De Heath Ledger, que poco tiempo después se quitó la vida también. Pero bueno, y hay, así como negativas deben haber también positivas, no sé, has tenido como... O cómo ha sido tu experiencia con Verdad, por ejemplo, o estas otras que mencionabas, desde el lado positivo. ¿Te han hecho como darle vuelta a algunas historias en tu cabeza? ¿O como Sí. mirar Sí. el futuro de una manera distinta? ¿Qué sé yo? Sí, es que, bueno, justo una gran actriz que es uruguaya también, que la rompe en Buenos Aires, que es Magela Zanota, fue a ver la obra y me decía, bueno, esta obra te llegó para sanar a tus muertos, ¿no? Claro. Siento que sí, que me ayudó un montón en ese proceso, como así también cuando te decía lo de mi abuelo anteriormente con la otra obra, me ayudó un montón. Después, bueno, hay una lucha y una puja entre decir, bueno, esto es un texto que requiere tal cosa, y entonces correrte de tu ego, de tu propia historia personal para, digamos, estar permeable, para poder transitar lo que el texto requiere, ¿no? Y esa fue un gran desafío, en verdad, porque era como, bueno, siempre invocar mi historia personal de lo que me venía pasando, pero también el texto tenía otros tintes o otros colores a los que tenía que ir, y que quizás esa situación de estar todo el rato invocando a mis muertos me hacía limitarme, ¿no? Claro, es como un diálogo constante entre lo técnico y lo emocional. Exacto, también, ¿no? Como... sí, exacto. También hay como muchas técnicas sí, términos, métodos, como quieras decirle, de actuación. Entonces cada uno elige dónde pararse, ¿no? Yo en un momento me pasaba mucho la memoria emotiva, porque claro, me pasaba estas situaciones personales que me tocaban y me rozaban muy a fondo. Pero bueno, por momentos está bueno correrse de ahí también para uno no hacerse daño, ¿no? No, y es peligroso, sí. Es peligroso. Porque en realidad también es donde corto y donde, esto que decías, donde termina el personaje y donde empiezo yo, y donde también las emociones que estoy sintiendo son las emociones que realmente me están atravesando a mí o al personaje, o al revés. Es como, es difícil perderse también uno en un personaje, que creo que también moviliza muchísimas cosas. El ejemplo que estaba dando Fermín también era como, bueno, después de cuando dicen corte o cuando el telón baja, saber que no sos esa persona que estaba ahí contando esa historia, que sos como un instrumento para contar esa historia, es difícil también a veces disociar eso de, bueno, estás ahí, te aplauden, baja el telón y tenés tu vida aparte, que quizás sí tiene muchísimo que ver o quizás no,
Y bueno, es difícil. ¿Vos cómo sentís que lo lidiás con eso? Ahí va, ¿tenés alguna técnica de Claro, transición sí. de entrada a escena y de transición Sí. de Sí, salida de escena? sí, o sea, a entrada de escena seguro hay siempre como un ritual, ¿no? Yo tengo como mi propio... Y también eso, entender que mucha gente siempre se vuelve medio hermética y hace siempre lo mismo, digamos, Ujú. es como, bueno, mi ritual es, qué sé yo, no sé, bailar o meditar. Yo siento que cada obra requiere algo distinto, o sea, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años estuve en la Sala Grande del Solís haciendo Hamlet y ahí era un Hamlet millennial porque era una adaptación bastante contemporánea y ahí yo, por ejemplo, sabía que tenía que estar, viste, allá arriba, entonces era como, bueno, el ritual tenía que ver con música mega techno y correr y mover mucho el cuerpo para entrar como así, viste, en ese estado medio para que parecía, no sé, una persona drogada, ¿entendés? Claro. Acá particularmente en Verdad, bueno, tengo un ritual más de, viste, de meditación, de poner el cuerpo, de conectar con la música quizás un poco más de jazz, viste. Tiene que ver más con ese lado. Y sí, siempre buscás de alguna manera, es necesario, digo, no puedes ir a una... O sea, hay gente que lo hace, hay actores que lo hacen y capaz que la rompen. Pero yo sí necesito como un poco limpiarme de ese yo social, digamos, de ese afuera. Claro. Para poder dar tránsito a otra cosa y a lo que requiere, digamos, esa ceremonia teatral, ¿Y ¿no? qué haces? ¿Baja el telón y qué pasa? Y Porque... cuando baja el telón, es como, sí, que es como una energía particular, ¿viste? A veces me pasa que necesito salir a caminar o para bajar un poco esa adrenalina, ¿no? Después llegas a tu casa y llegas muerto y te dormís todo. Claro. Pero, y acá sobre todo que es unipersonal con Verdad, ¿viste? Porque de última cuando estás trabajando en equipo, está bueno irse ¿viste? A comer y compartir cómo cada uno vivenció la obra Claro. y qué sé yo. Y, Aparte me imagino cuando estás en un elenco hay momentos de intensidad para uno y que claro, en el que otro sí, puede descansar un poco. sí. No descansar porque estás como muy... Sí, en muy... escena nunca descansás. Si hay alguien que está descansando, está haciendo cualquier cosa. Sí, sí, sí. Capaz que, bueno, qué sé yo, sí, podés decir, bueno, acá no tengo texto y estoy, no sé, Esperando el pie de esperando, que- claro, pero siempre tiene que, porque el teatro es tensión, entonces Mm. como, de hecho ese es el desafío unipersonal, porque la tensión la tenés que generar sola vos, Claro. o sea, en el escena. Cuando trabajás en un equipo con elenco, la tensión se va generando porque, bueno, es el compartir y el intercambiar y demás, lo que me da el otro, lo que yo doy. Pero siempre tiene que haber tensión en escena porque Sí, a sí. veces va a haber obras y te das cuenta. Yo, como espectador, me doy cuenta acá no está pasando nada. Está Claro. descansando. Entonces, Claro. como que no está bueno. O sea, hay un compromiso grande también para subirte a un escenario, ¿no? Pero sí, me pasa eso que. Nada, estoy feliz de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué querés que te No, diga? está bueno. Capaz vamos, recién mencionaste, Sí. bueno, un poco el inicio de este camino Sí. fue el suicidio de una amiga tuya. Capaz contarnos un poquito, no en detalle cómo fue, pero digo, cómo eso disparó este proceso y qué te motivó como a realizar esta obra. Claro. Bueno, yo también de chico he tenido estos pensamientos, ¿no? De autoeliminación o han estado ahí en mí latente. No sé si hay... Yo creo que mucha gente ha transitado esto. De hecho, con Verdad, mucha gente se ha acercado y me ha compartido sus historias, sus vivencias. Y bueno, nada, y me pasó como que fue un mes particularmente muy especial. María era una gran actriz de Argentina, creo que también dentro de una de las mejores. Estaba en un momento como súper auge, trabajando con los mejores directores de allá, con un montón de premios. Acá se la vio en varias novelas, en Montecristo, en un montón de novelas se la vio a ella acá en Uruguay también. Y una actriz de 57 años que era psicóloga. Ella perdió a su mamá y a las 2 semanas, bueno, se suicidó. Y después, bueno, la situación esta personal que les decía, mi sobrino, su mamá también se suicidó, él tenía 5 años. Entonces, cuando me llegó este texto, que es de Nicolás Lange, es un dramaturgo de Chile, contemporáneo, muy joven, de 27 años, esta obra la habían hecho en Chile con una mujer de 60 años, que era una obra que fue pensada en un lago, en un teatro en el sur de Chile, un teatro hermoso que tenía de fondo el lago y acompañaba mucho. Después la llevaron, digamos, a Santiago de Chile, a todo lo que es un festival muy importante que hay allá en Santiago. Y bueno, nada, no había manera de escaparle, digamos. El dramaturgo me mandó 3 obras, entre ellas estaba Verdad, y dije, bueno, esto es impactante, o sea, pensar que yo estaba en ese momento transitando esa situación,
esos duelos y que me haya llegado esa obra, digo, era por algo. Entonces dije, Nico, quiero esta obra, hagamos esto. Y bueno, después vino todo el proceso de hablar con la directora, Dalia Necabé, que es una directora de Argentina. Ella estaba justo dirigiendo a Peter Lanzani en Las Cosas Maravillosas. Y también es una obra que un poco habla de estos temas. Unipersonal también. Sí, unipersonal de Peter, que le fue muy bien, que ahora lo siguen haciendo, pero con otro elenco y otra directora. Sí. Y varían incluso, Sí. Mujer Varón, vinieron acá varias veces. Sí, acá vino creo que hace poco Andy. Andy, el que conduce PH en Argentina. Pero igual no la dirige más ya Dalia. Dalia se abrió con. O sea, ella entendía que era la obra era Peter Lanzani. Entonces, bueno, se abrió de ese espectáculo. Y bueno, y ahí fue cuando hablé con Dalia, que yo ya había visto Las Cosas Maravillosas y sentía que estaba muy bien acertada la dirección. Entonces, ella se recontra motivó para sumarse. Y bueno, y ahí empezó esta historia, este proceso de ensayos, de una forma muy quirúrgica de ella, de acompañarme, de mucha contención, porque tampoco era fácil, tampoco es un texto fácil. Es un texto bastante complejo, ¿viste? Y para los que no trabajamos en el teatro, Sí. pues vos me decís, bueno, me Sí. acerqué a esta directora y Sí. bueno, y así empezó el proyecto. ¿Qué implica así empezó? Porque queda como en ese Claro. así empezó, pero hay que encontrar una sala, hay que pagarle a los técnicos, o sea, hay mucha gestión atrás Sí. de ese así empezó, que hoy, bueno, es traer la obra acá, pero hay todo un preparar eso Sí. que pasamos muchas veces, bueno, así empezó y bueno, llegamos acá, pero Claro. ¿qué implica eso? Yo siempre creo en el trabajo colectivo, ¿no? Ujú. Como en armar grupo. En eso me he llevado unos cachetazos, ¿no? Porque los seres humanos tenemos Sí. nuestras complejidades, pero por suerte he dado con gente maravillosa que me ha acompañado, como Gabriela Larrañaga, que es una productora de acá, bueno, siempre armando equipo también con Camilo Mangoni, que hace la música, Inés Iglesias, que hace las luces. Es un equipo medio rioplatense, con gente de Argentina y gente de Uruguay. Entonces ellos me han acompañado siempre en los proyectos en los que yo he decidido llevar adelante. Y con Dalia me junté, ya te digo, leí la obra de Nicolás, le dije, che, Dali, tomémonos un café. Y ahí le comenté la obra y después ya vino todo el proceso de conseguir salas. Yo venía trabajando con Sodre, porque el año pasado presenté también en el Auditorio Nacional del Sodre esta obra que les hablaba de los perros. Y el Sodre, bueno, había quedado conforme, digamos, con los materiales que nosotros llevábamos para conseguir ese espacio, esa sala que es hermosa, que es la Hugo Balso. Entonces, bueno, se les propuso, obviamente entró un periodo de selección y demás de la obra, fue seleccionada y ahí estrenamos en Uruguay en el febrero de este año. Y después, bueno, el proceso de encontrar sala en Argentina, que también era como esta obra tan particular, ¿de qué sala, no? O sea, nos puede albergar, no era una obra que para decir, bueno, la llevo al Metropolitan de Calle Corrientes, ¿no? Es para un público particular, nosotros también sabíamos eso, de lo que hablábamos, teníamos que hacernos cargo de esa situación. Entonces arrancamos en un espacio y después nos dimos cuenta que quizás ese espacio no era el que nos acompañaba de la mejor manera. No por el teatro en sí mismo, sino por eso que te decía, porque buscábamos un público particular. Sí, generar también cercanía, que Claro, es difícil exacto. también. Donde se hace también Sí. implica mucho. Sí. Sí, después tuvimos la propuesta de Timbre 4, que es un teatro como el Under, muy importante, es uno de los más conocidos de allá, de Claudio Tortecarchir, que es un dramaturgo y un director muy importante allá en Argentina. Y ahí, bueno, encontramos un espacio en el que la obra habitaba perfectamente, que había un público que podía entender o acompañar de la manera correcta a la obra. Un público más teatrero, digamos, y también, bueno, mucha gente, como decía, digo, de fundaciones, de organismos de prevención del suicidio, de familiares de víctimas del suicidio y demás, que estuvieron ahí acompañando mucho y que la verdad que estuvo una re linda recepción en Argentina. Y acá, bueno, ahora la revancha, en febrero no fue bien y es ver qué nos pasa ahora en el Sodre, el 30 de noviembre. Pero sí, la autogestión también es mucho reme, ¿no? O sea, no es todo tan sencillo. Si bien hay un equipo, uno, por lo menos en mí es como que necesito estar en todas. Voy a ver la prensa, a ver qué pasa con esto, la gráfica. Y Dalia también, Dalia Necabé, la directora, también está como en todas, ¿no? Por suerte tenemos la asistencia también de dirección de Agustín, que es de allá de Argentina, que se viene ahora conmigo para el 30. Pero es un equipo y la verdad que no podría hacer nada sin ellos. Cada uno es una pieza fundamental para hacer posible esto, ¿no? Bueno,
contanos un poquito de qué se trata la obra más en concreto. Verdar. Bueno, Verdar es una palabra que no existe. Verdar con R al final. Inventa este personaje para ponerle un nombre al dolor. Es su manera de jugar, digamos, para subsistir entre esta vida que a veces suele ser muy compleja. Y bueno, y él empieza a relatar su historia. Y cuando él era chico, su mamá se suicidó, se quitó la vida. Y a partir de ese momento él se empieza a obsesionar con la música, con cada muerte cercana a su vida. Él crea una pieza que está en su cabeza, ¿no? Si bien tenemos una música que es de Camilo Mangoni, él empieza como a orquestar, digamos, cada muerte y lo fracciona en 39 partes, ¿sí? O sea, que equivalen a la cantidad de años de vida de este personaje. Y juega con el color también. Él dice que la oscuridad no es negra, que es verde, ¿no? Y el color verde que muchas veces asociamos a la esperanza. Él lo asocia justamente de esa manera, ¿no? A tratar de ahogar sus penas, de hablar del dolor. Es su manera, digamos, de sacar afuera y poder transitar las cosas de una manera más liviana. Entonces nosotros también creemos que esto es un convite, digamos, a que cada uno ahogue sus penas, a que de alguna manera hablemos de la salud mental, hablemos del suicidio. Tiene muchas lecturas la obra, de hecho la obra empieza en la hipnosis con varias preguntas, ¿no? Cómo sobrevivimos al dolor o cómo se sobrevive a la pérdida de una mamá. Y eso está bueno, como que quede resonando en cada espectador que acompaña ahí. Y que bueno, que sepa también que siempre hay que buscar espacios, ¿no? Para dialogar, que hoy ahí tenemos un montón de especialistas, de psicólogos, psiquiatras que nos pueden acompañar, o también buscar ese espacio de contención que tiene que ver con la amistad, con la familia, donde, bueno, eso, tratar de que a veces uno no puede solo y sacar afuera eso que a uno le pasa, ¿no? Que no siempre es tan sencillo la vida. Y bueno, y es eso, iluminar el dolor, ¿no? Es una obra que, bueno, que invoca a un lago, que invoca a su mamá en varios momentos de la vida, ¿no? Con recuerdos y demás. Nada, es muy bella. También, más allá que habla del suicidio y demás, es una forma de entender que esto es parte de la vida. Y bueno, y eso es lindo. Me parece que también habla mucho de la vida la obra, más allá que habla del suicidio, ¿no? Bien. Y cómo, mi pregunta es un poco más, ahora trayendo esto de que vos decías, bueno, más allá de que habla del suicidio, Sí. Es verdad que el suicidio como temática tiene como todo un peso y esto que decías de lo negro, de lo oscuro. Nosotros siempre lo que decimos es que intentamos hablar del suicidio sin caer siempre en los mismos estereotipos de, no sé, mirar por una ventana un día de lluvia, Sí. o esa tristeza en blanco y negro. Que se puede hablar de temas importantes o de temas que causan mucha sensibilidad de una forma alegre y divertida, obviamente teniendo en cuenta que se está hablando de algo importante. Sí, perdón, Pero capaz sí. que como resaltar que nosotros cuando nos referimos a alegre y divertido no nos referimos a banal, Claro, necesariamente, no. Exacto. Es como nosotros abogamos como por una diversión responsable en este Sí. sentido, A ¿no? mí la Como- palabra que me gusta mucho que la aprendí con ustedes, con Fermín, es lúdico, Claro. de que es como algo que se entiende como más, cuando uno dice algo lúdico, lo entendés como algo más práctico, algo más como, no sé, yo lo veo como feliz y divertido, Sí. pero responsable también. Y esto que decías de, bueno, por más que estamos hablando del tema del suicidio, como... podemos hablar del tema del suicidio como el tema del amor, como cualquier Sí, otro tema. total. Y creo que también habla, por lo que relataste recién, habla de todo eso. Porque Sí. también para que... hay una frase muy linda de una serie que salió hace poco, es de superhéroes, nada muy, muy profundo, pero que decía, bueno, ¿qué es el duelo sino el amor prevaleciendo el tiempo? Y un Sí. poco es eso, todo el dolor que tiene ese niño o el Ujú. personaje o cualquiera de nosotros que atravesamos es porque sentimos, y creo que también es como hacerle justicia a ese sentir, transitar ese duelo. Sí, total. De hecho, bueno, el personaje tiene mucho humor, ¿viste? Se ríe de Claro. su propia desgracia. Es la forma también de entender que eso que decía recién, que a veces hay que tomarlo con las cosas con más humor para alivianarlas, o comunicarlas, o sacarlas afuera para alivianar la situación, ¿no? O sea, uno ha transitado en su vida muchos momentos difíciles. Sí. Y a través del juego, como decís, o a través de, no sé, de expresar, hablar con un amigo, lo que sea, uno logra sanar eso. Yo también, por ejemplo, la actuación para mí ha sido un modo de sanación muchas veces.
Entonces es como encontrar la forma en cuál es nuestro método para poder hacer más livianas las cosas. Hay gente que, viste, que de repente llega a su casa y está estresada o está triste y se pone música y le hace bien. Hay gente que, qué sé yo, le hace bien cuando está mal salir a correr. Hay gente que, no sé, que, viste, cada uno buscar su ritual, no sé, lo que le haga bien, ¿no? O sea, que lo saque un poco de esos estados. Nada, y a veces uno se pone tan adulto, ¿no? Como, ¿no? La responsabilidad de que ir al laburo y qué sé yo, pero tratar de conectarnos con esos lugares que quizás perdemos en nuestras infancias, que tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, con sacarse un poco la venda del pudor también, ¿no? Y decir, bueno, me está pasando esto, lo voy a compartir. Y eso ha pasado mucho con la palabra del suicidio, ¿no? Todo ese estigma, toda esa cosa de ocultar, de no decirlo, de no hablar los medios. Creo que no le hace bien y creo que hoy en día que los pongan y se hable de la salud mental y se hable de esto, de alguna manera hace a gente que más se anime. Con verdad me pasó mucha gente que se acercaba y me hablaba. Y yo digo, está buenísimo, porque digo, que me cuentes que transitaste esto, que transitas o que te pasó. Es como ponerlo en palabras, es la forma, digamos. No creo que haya otra manera. Si seguimos en esta situación de seguir tapándolo y todo, creo que agrava la cosa, ¿no? O sea, creo que... Y también no generar no concientizar sobre el tema, no entender que... De hecho, por ejemplo, yo hablo mucho de esto en notas, como de ver este personaje y quizás afinar el ojo para captar de que este puede ser un amigo, un familiar. Entonces estar más atentos, ¿no? A eso, a esas señales que nos pueden llegar a brindar. Hay algo que dijiste que a mí me gustó mucho, que más allá de que sea un unipersonal y bueno, que estés vos en escena y arriba, esto que mencionabas de todas las redes y toda la gente que tuvo que ayudarte y tuvo que está ahí acompañando para poder que vos estés ahí y estés dando lo mejor de vos. Y creo que es un poco también un reflejo de la vida, incluso en esto del suicidio. Nosotros siempre decimos, lo importante es las redes, lo importante somos nosotros, amigos, familia, que afila el ojo, como decís, y que está ahí, porque en realidad la persona que tiene ideación suicida puede tenerla por cualquier motivo. Claro. Y está bueno también como tener como redes de contención que se ven en todos, incluso cuando vemos en la obra, estamos aplaudiendo al que está solo ahí arriba, hay toda una red atrás que también lo ayuda a estar ahí. Obvio. Entonces, sí, de hecho, por eso digo, mencioné en varios momentos como la idea de la ceremonia, ¿no? Como hay alguien ahí que eligió ir a verte, ¿no? Que eligió compartir ese momento con vos y que le cuentes la historia. Entonces ahí ya hay un vínculo, digamos, ya hay un vínculo. Y entonces se da muchos momentos, como cuando de repente estás actuando y a la salida viene alguien y te abraza y te agradece, ¿no? Alguien que no conoces. Sí. Entonces eso es lo que también provoca el arte, ¿no? Y hasta a los lugares a los que podemos llegar. Entonces ya la persona que elige ir a verte, ya ahí se crea un vínculo, ¿no? O sea, esto que hablaba yo de la tensión entre el actor que está en escena y el espectador que está del otro lado. No existiría teatro si no estuviese eso, ¿no? Entonces, nada, creo fervientemente, o sea, creo mucho en esa situación y creo que es hermoso también de hecho me gusta después la devolución, digamos, ¿no? Que no tiene que ver con, ay, qué bueno que actuás, qué lindo, sino con otras cosas, con esto de que una mamá venga y te diga, che, o sea, sentí que estabas poniendo en palabra la situación de mi hija que se suicidó el año pasado, o no sé, o eso creo que es lo que más le da razón a mi vocación, ¿no? Decir, bueno, por esto actúo, por esto elijo hacer esto, lo que hago. Y eso es hermoso, y eso es con lo que me quedo más con eso que con un aplauso, digamos, ¿no? Sí, porque aparte es como, o sea, puede haber como una mejor forma de interpretar una cosa, una mejor forma, una mejor puesta en escena, o un movimiento, o lo que sea, pero al final, sobre todo con una obra así tan particular, se trata como de lo que genera en el público, ¿no? Al final. Y si la gente se acerca. Y aparte muchas veces cuando se generan estas instancias de hablar de suicidio, de hablar de pensamientos, de hablar de salud mental en general, todos nos da, bueno, nosotros estamos bastante acostumbrados porque siempre nos pasa, pero todos, la reacción es siempre como, qué bueno, tipo, a mí me pasa esto, tengo un conocido, como todo el mundo se da cuenta de que es mucho más normal de lo que todos pensamos en nuestra cabeza. Pasa que claro, después volvemos a casa de noche y empezamos con nuestra rosca de pensamientos solos y nos avergonzamos por tener esos pensamientos porque decís, no puede ser que esté en mi casa cómodo, tapadito, que me di una ducha caliente, que comí 2 veces, 3 veces al día y que además me esté pensando que
que no merezco vivir o Claro. que lo que sea. ¿No? Entonces ahí hay como Sí. todos esos espacios tan buenísimos que ayudan como de a poquito ir rompiendo ese estigma es mucho más normal de lo que Sí, pensamos. total. Y también. aparte uno mismo pasa a ser como... A ver, yo no soy psicólogo, no soy psicoanalista, digo, soy actor nada más. Pero digo, como uno pasa también a ser... Es un montón igual ser Sí, es un actor. montón. Sí. Ay, Dios. Capaz que ¿Qué deberías hemos escuchar elegido? un poco más a los aplausos. Claro. Porque Ok. es mucho, Con es todo mucho, eso que se claro, genera. sí. No, pero eso también como que también lo va a hacer el espacio de ustedes, ¿no? Como ese canal de que uno pasa a ser de contención también para un otro, como eso está buenísimo. Que alguien se te acerque y te esté brindando tanto su intimidad o tanto lo que le está pasando a raíz de algo que vos le ofreciste, está buenísimo. Y la actuación se trata de eso, de dar, ¿no? O sea, es de mucho dar, es una vocación de mucho dar. Cuando el actor es porque es una estrellita y lo único que quiere es el aplauso y el reconocimiento, yo no creo que vaya muy de la filosofía con lo que realmente involucra ser actor. Y bueno, eso, que de alguna manera tanto el espacio de ustedes como bueno, lo que me pasa a mí con Verdad, abre esa posibilidad, ¿no? De que la gente se acerque y te dialogue. Yo quizás no tengo las herramientas como para decir, bueno, no sé, siempre es derivar a un profesional de la salud mental, pero ya de por sí, que haya algo que le haya tocado una fibra a ese otro y tenga ganas de compartirlo, para mí ya es un gran paso, digamos, ¿no? Que puede ayudar mucho. Por eso nosotros, de hecho, después de la obra tenemos un espacio donde decimos, invitamos a ahogar las penas, ¿no? Entonces la gente escribe su dolencia, lo que le está pasando y lo ahoga justamente en un tacho con agua, ¿no? Como para eso, para invitar a expulsar aquello que nos está sofocando, lo que nos está ahogando, digamos, ¿no? ¿Eso pasa después al final de la obra? Sí, sí. Eso está bueno. Sí, siento que también la obra te deja como medio ahí, viste, como Claro. salís tipo de la sala como que me quisieron contar con un montón de confusiones, porque es como, son 40, 50 minutos de ta. Y a poco la gente se va animando a hacer eso, ¿viste? Lo de anotar ahí, y han dejado cosas muy maravillosas, muy hermosas también. Pero al principio costaba un poco, porque la gente sería como muy atravesada con la obra. Claro. Pero bueno, nada, ahí está ese espacio en el que uno, tanto como un abrazo también, ¿no? Salía a la función y ahí estoy yo recibiendo a esa mamá o ese papá que de alguna manera vivió esto en carne propia, ¿no? Nada, es muy fuerte lo que pasa con Verdad. Es muy fuerte. Sí. Sí. Sí, a mí me pasaba que esto, viniendo para acá y un poco cuando estábamos pensando como este espacio, era que reflexionar también como en el arte. Nosotros siempre hablamos bueno, del suicidio en varias como situaciones Sí. y varios como aspectos, pero como que en el arte siempre estuvo. Incluso yo ahora como pensando en las obras, me acuerdo una de las primeras obras que vi que trataba del suicidio, que era Despertar de Primavera en un momento. Sí, es verdad. Y fue como, claro, yo era muy chico. ¿La viste en no Buenos tanto. Aires o...? La vi primero en Nueva York y después la vi ok. en Buenos Aires. Ya era un poco más grande Buenos Aires. No vamos a hacer cuentas, pero... y ahí sí, cuando cosa la vi muy chico y dije, esto... Sí. Y no era algo que yo estaba como pensando en mi cotidiano y en mi infancia. No era algo que me atravesaba, un tema Claro. que me tocaba directamente. Pero sí fue por lo menos un acercamiento a decir, me acuerdo Claro. de tener esta historia, y creo que también eso como importa muchísimo. Esto siempre hablamos de la representación en los medios o en el teatro, o de las historias que no están siendo contadas, y si bien el suicidio ha estado, muchas veces está muy mal representado, Sí, y está total. bueno que se represente de forma... también como un poco más como cálida y más como cuidando también a quien recibe eso. Porque sí, desde Romeo y Julieta, de bueno, nuestro amor es tan fuerte que terminamos muriendo en vez de estar juntos, Claro. era como, también es un poco más tóxico, es un Sí. poco, tiene como otras cosas. Entonces muchas veces el suicidio termina siendo como un buen final de una historia Claro. trágica o una tragedia, que en realidad... muchas veces no es así y es como la única solución de esa persona ante un problema. Entonces también está bueno como llevar otros tipos de razones quizás
que muchas veces termina siendo, bueno, la persona está deprimida, se suicida. Y no es así, no es como ese continuo de, bueno, si no lo vi llorar o no lo vi destrozado en el piso o en la última reunión, está bien. Sí. Es como en este afilar el ojo que me quedó que decías, es también eso, como el darse cuenta de que los medios también... es mucho más fácil comunicar el depresión igual suicidio, o que la depresión es lo que termina en suicidio, o el suicidio es como el punto final de un proceso depresivo, y no siempre. No. Entonces también nosotros uno de los temas que siempre tratamos es bueno, el poder desvincular la depresión y la tristeza del suicidio, porque todos hemos tenido ideas suicidas, no sé si todos, pero de autoeliminación o de alguna situación que podría llegar a ser. Y no es nada que hay que tener que avergonzarse, ni mucho menos. Y creo que también lo que decía Fermín hoy, al estar más en contacto con el tema, te llega mucho más. Y esto que decías, bueno, no, yo tuve... Y es tipo, vos tuviste ideas de autoeliminación, yo también. Que la gran mayoría de las personas suele tenerlas. Y no es nada que debería ser tabú, ¿no? Es algo que está bueno compartirlo para que si quien nos escucha o la persona que le llegue esto, tipo, está bien también. Lo importante es ser responsable con eso que te está pasando y encontrar una forma de poder resolverlo. Sí, total. Y también como buscar las herramientas para acompañar a gente, ¿no? O sea, o capaz que no te pasa o no te roza en ningún momento esta situación, pero tener la capacidad o la búsqueda de cómo enfrentar una situación así, ¿no? Si le pasa algún allegado de uno, algún allegado, digamos, un familiar, un amigo, buscar la manera. O sea, me parece como eso súper importante, ¿viste? Como que esta obra también permita, digamos, entender o buscar empatía en eso, ¿no? En qué hacemos si le pasa a alguien cercano a nosotros estos pensamientos, ¿no? Y que la verdad no está esa posibilidad, no nos enseñan a cómo enfrentar esto. De hecho, bueno, yo trabajaba, como dije, con poesías de Pizarnik, que fue una poeta argentina, de las mejores, más conocidas, que ella también se autoeliminó, se suicidó. Me acuerdo que en su pizarra dejó dicho una frase: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Y todas sus poesías estaban teñidas con esas ideas, ¿no? Claro. Y he hablado con familiares y con amigos, con Fernando Noy, un gran poeta argentina, y te decía, llegó un momento que era muy difícil acompañarla también. Ella igual tuvo internaciones y demás, pero tampoco siempre es así, como decís vos, hay mucha variedad. Yo en eso me cuesta meterme, porque como te digo, no soy un profesional de la salud, pero bueno, entender que hay que buscar las herramientas también, o conocerlas por lo menos, por si uno tiene que afrontar una situación así, ¿no? Esta similitud. Sí, está bueno. Nosotros siempre somos grandes hinchas de la idea de que todos podemos ser agentes de cambio. Claro, sí, en ese total. sentido, como todos podemos estar alerta a situaciones de nuestro entorno más familiar, más cercano, y podemos actuar. Y también insistimos mucho en actuar en red, ¿no? Entonces, si yo soy amigo hablo con otro amigo, che, ¿te parece que esto es raro? ¿Hablaste con él? ¿Sabes algo? ¿Con la madre o con el padre? ¿Por qué no? ¿No? Como... Sí. Incluso saber a quién acudir. Nos ha pasado también de entre nosotros, de che, me pasó esto, ¿te parece que esto es como no sé, una red flag o algo, claro, una alerta de algo más? Sí. Y también es como eso, llevarlo como al consciente y saber que existe, también muchas veces te ayuda a prevenirlo, claro, y eso está bueno. Si está ahí y no hablamos de eso, es re difícil prevenir. Sí, y sacar esto, ¿no? De que tanto se ha repetido, ¿no? Hagas esto es de cagón, o no sé, o la vida es linda, no, pará, frená, escuchá qué le está pasando al otro, ¿no? Y bueno, en todo caso, llevarlo hacia un lugar donde entienda que hay solución a las cosas, y que, bueno, que hay especialistas que le pueden dar una mano, ¿no? Pero esa palabra es tremenda, digo, la vida digo, es de cagón, no es de cagón, mirá que hay que tener un valor enorme también para decir, ¿no? Sacarse para enfrentar las emociones, o sea, y para enfrentar las emociones de uno mismo. Claro, y yo como digo, ya pensar el dolor que te puede generar autolastimarte, ¿no? O sea, como ya es tremendo. O sea, y es como, bueno, ser conscientes en eso, de que sacar esas frases, porque todo lo contrario no ayudan, para mí es peor para la persona que está con... Incluso esto nosotros decimos a veces como esto de lo acartonado de las redes, o de decir, bueno, tipo de estas frases hechas. Ahora hay mucha... Nosotros hace poco
reflexionado sobre resiliencia, que todo Claro. es como tenés que ser resiliente, y es como una autoexigencia incluso más. Ahora no solo te tienen que pasar cosas malas Sí, sí. y no podés estar mal, tenés que transformarlo y Sí. ser feliz. Y a veces hay cosas que fuertes que nos pasan, que tenemos que transitar los duelos, transitar las angustias. Lo bueno es transitarlos de una forma saludable. Sí. Y creo que también está eso de muchas veces la resiliencia termina siendo una exigencia más de, bueno, no solo tenés que sufrir porque te está pasando Sí, sí. esto, sino también sufrís porque no lo estás pudiendo como transformar en algo positivo. Claro. Es Bueno, lo- de hecho, perdón, de eso habla Verdad. O sea, Verdad habla de eso, de cómo transitar las situaciones difíciles de la vida. Por eso digo, si bien habla del suicidio, también habla de la vida, ¿no? O sea, Claro. es como iluminar esa situación, que no es todo, digo, no es toda oscuridad en la obra, digamos, ¿no? Claro. Es loco porque, claro, la resiliencia en realidad es un poco como el diario del lunes, ¿no? Claro. Claro, logramos resiliencia y salir fortalecidos de una situación, pero cuando ya llegamos al punto Z y miramos todo el abecedario para atrás, ¿no? Exacto. Sí, es como, pero todo el camino... Sí, es una No de hay esas que- palabras que se ha Claro, vendido claro, ahora como claro. algo cool, que Sí, soy sí, sí, resiliente. sí. Sí. Y un poco todos también somos resilientes. Es como, Obvio. bueno, sí, es como, bueno, yo siempre digo de haber trabajado en entrevistas a Sí. empresas o cosas, es tipo, bueno, ¿cómo te definirías? Resiliente, súper motivado, como son Otra vez esos lo clichés mismo, que claro. decís una y otra vez lo estamos repitiendo, Claro. pero que generan un poco como de sentido común, que es un poco siempre lo que decimos con los mitos. De tanto repetirlo, a veces termina siendo. Y bueno, yo Sí. he escuchado bueno, no, tenés que ser resiliente. Claro. Capaz que está pasando por una situación horrible Obvio. y no es el momento No es el de momento decirle para- tenés claro. que ser resiliente. Sí, No, sí, sí. tenés que encontrar una forma de transitar esto que te está pasando de una forma saludable. Que bueno, que eso le quita muchísima presión también a la Sí, situación. total. Es que, bueno, no siempre podemos solos, o sea, No. es la realidad. A veces hay que pedir un salvataje, no queda otra, y buscar esas redes. Yo tengo amigos que es como que... también eso, definir con quién dialogar las cosas, ¿no? Tengo amigos en los que sé que, bueno, puedo ir con algunos temas, con otros, pero encontrar esa red es súper importante. Eso te iba a preguntar, ¿qué técnicas o qué cosas te han ayudado a vos? ¿Qué formas te han ayudado a vos? Y mis para- amistades son como, viste, yo ya, de hecho hace no mucho me separé y fue como, viste, 24 horas hablando del tema, hablo con Sí. una amiga y es como, bueno, acá es, viste, más allá de ir a psicólogo o lo que sea, es importante, la amistad es como, para mí, clave, ¿no? Y el teatro también a mí me permite habitar lugares de sanación, no digo que el teatro sea, sí, el teatro es sanador, pero es mucho más que eso. Pero sí es importante encontrar esos lugares, como decía recién, cada uno buscar la forma, porque es muy personalizado, ¿no? Muy personalizado y es lo único que nos puede llegar a salvar en este mundo. ¿Y cuál es el mensaje que te gustaría dejarle como a los jóvenes Sí. y también a modo de invitación para ir a ver Sí. la obra? Difícil, Sí, qué difícil. las cosas, viste, esa responsabilidad de mensajes como sí. Yo lo que creo importante es esto que decía anteriormente, como entender que para aquel que está mal, verdad, es un espacio de contención, de búsqueda de aprendizaje hacia buscar las herramientas que nos permitan dialogar y largar esto afuera, lo que nos está pasando. Para la persona que de alguna manera transitó, porque bueno, tiene personas cercanas que hayan vivenciado esto, es eso que decía una mamá, ¿no? Como de alguna manera ponerle palabras a lo que esa persona atravesó y que lo llevó a esa situación. La persona que quizás no está teñida por estas situaciones, creo que es una manera de quizás comprender que lo que existe y que hay personas que vivencian eso y quizás tomar herramientas hacia esto que decía recién, de cómo escuchar a una persona que vive esto y ser más empática hacia una situación así, ¿no? Dejar de sacarle ese prejuicio a la palabra suicidio. Y bueno, y hablar, como decíamos anteriormente, de la salud mental. También esto de que se puedan divertir un rato, de que puedan
entender que el teatro es necesario, el arte es necesaria para de alguna manera transmitir cosas o vivenciar cosas que muchas veces en la información dura de una lectura, ¿no? Lo que son las redes o lo audiovisual, el teatro llega de otra forma con la emocionalidad, ¿no? Entonces creo que es importante permitirse esa situación de ir al teatro, de ver obras de teatro. Y que quizás si no nos gustó una, bueno, ir por la revancha y buscar. Es como la poesía, hay poesía. Como las capaz películas también. Claro, como las películas, series. como los libros, ¿no? Que Claro. es encontrar aquello que a uno le resuene. Y ojalá, verdad, resuene para mucha gente. Eso me parece importante. Por eso seguimos eligiendo contar esta historia, ¿no? Nos parece súper necesario y creo que es una de las pocas obras que habla así tan a fondo del tema, ¿no? Ya lo dijiste, pero repetir capaz que Sí. el día, la fecha, la Sí. hora. 30 de dónde. noviembre. ¿Dónde? 30 de noviembre, acá Izado, ahora dentro de poquito, en el Auditorio Nacional del Sodre, este teatro tan hermoso que tenemos en Uruguay, en la sala Hugo Balso, a las 21 horas, Verdar, con R al final. Las entradas se compran en Ticantel, en Habitat, así que está siempre muy a la mano. Hay un Habitat cercano en cualquier lugar o en la página web de Ticantel. Así que con la dirección de Dalia Alnecabé, gran directora argentina, asistencia de Agustín García, también de Argentina, Inés Iglesias de Uruguay con las luces, Camilo Mangoni de Córdoba, que acá hace la música. Y después, bueno, Gabriela Larrañaga, que está en la producción. Es un gran equipo que nos ponemos acá la camiseta para contar esta historia con un compromiso que va más allá también del teatro, sino con un compromiso hacia el tema, ¿no? Que bueno, no siempre los actores tenemos que tener la responsabilidad de hacerlo, pero está bueno también hacerse cargo y decir, bueno, tenemos que dar este mensaje, ¿no? Con cuidado, con cautela y con responsabilidad. Así que en eso estamos, ¿verdad? Los esperamos a todos en el SODE. Bueno, la invitación está hecha. Damián, muchísimas gracias Por favor, un charlar placer un la rato con conversación. Muchas gracias. nosotros. Gracias.